Hola, estimadas audiencias de Cuatro Vientos. De nueva cuenta estamos con ustedes en nuestro programa 4B TV Diálogos. Es un placer estar con nosotros, que estén con nosotros, disculpen, este viernes día 12 de marzo del año 2021. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en donde les estamos recordando pues al resto de Baja California y a otros municipios de los estados fronterizos de México, que este domingo, por favor, este domingo 14 de marzo, adelanten el sábado para amanecer domingo. Adelanten su reloj, su horario, una hora, porque entra en vigor en estos municipios y en Baja California completito el horario de verano. Así que entremos de una vez a hacer estas modificaciones, esté usted informado, y pues la bienvenida más cordial a nuestra queridísima amiga y colaboradora de Cuatro Vientos, Marta Elvia García. Ella es licenciada en Derecho, activista social, integrante del grupo civil Plebiscito BC por el Agua, que tiene su sede acá en el estado de Mexicali, Baja California, y es también un pilar en la lucha que se dio aquí para derrotar el proyecto de la compañía transnacional cervecera Constellation Brands. Marta, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, queridos amigos Javier y Olguita. Saludo con igual aprecio, muy fraternalmente a todo el público de Cuatro Vientos. Qué gusto estar acá. Olga, ¿nos van a dar a conocer el tema? Pues muy bien, Marta. Muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos, por estar con nosotros. Este año, como todos sabemos, tiene un significado muy importante para nuestro país, para todos los mexicanos, porque se conmemoran se celebran los 200 años de la independencia de México, pero también conmemoramos 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, que nos llevaron a 3 siglos de colonialismo, de una colonia de sometimiento ante la corona española, y que desató precisamente todo este proceso revolucionario de la guerra de independencia. Hace unos días, unas semanas, hablamos con Marta del padre de la patria, de Miguel Hidalgo, de la primera fase de esta lucha por la independencia. Y hemos convenido con Marta hacer 13 programas dedicados a las 3 figuras más importantes de esta gesta histórica que nos llena todavía de orgullo, la revolución por la independencia. Y después de Miguel Hidalgo, la segunda etapa la encabezó José María Morelos y Pavón. A este personaje tan entrañable, enorme, que nos dejó un legado importantísimo, vigente hasta nuestros días, y que luchamos siempre por hacerlo real, que nos dejó un legado que fueron los cimientos de la Constitución mexicana, los sentimientos de la nación, y que permitió al pueblo mexicano avanzar en condiciones de adversidad en esta lucha independentista, al ejército insurgente, que le tocó a él reorganizarlo y volver al ataque, ¿verdad?, para lograr la independencia. A él dedicamos este programa. Muchas gracias, Marta, por habernos hecho la propuesta. El próximo programa será Vicente Guerrero, a tercera etapa ya, y la promulgación de la independencia. Adelante, Marta, con nuestro personaje, José María Morelos y Pavón. Muchas gracias, Olguita. Bueno, empiezo por suscribir todo lo que has dicho acerca de José María Morelos y Pavón, esa gran cualidad que le da especial grandeza como este coloso de nuestra, entre los grandes, ¿no?, de nuestra lucha por la independencia, la primera revolución que nos hace surgir como patria libre o independiente. Pues empezaremos por decir que José María Morelos y Pavón recibe, ¿verdad?, el encargo por parte del cura Hidalgo de llevar el movimiento revolucionario por el centro y sur del país, sobre todo por el sureste de nuestra república, ampliar la lucha. Y ellos, habíamos ya dicho en la reunión anterior, se habían encontrado
parece ser que por única vez, ya como caudillos, podemos decir, o revolucionarios en plena batalla, se habían encontrado, parece ser que por única vez en esta ocasión que el cura Hidalgo lo convoca para entrevistarse y darle instrucciones del mando que le pide que le otorga, mejor dicho, y la tarea que le pide lleve a cabo. Esto sucede en Charo, ¿no? Bueno, en Charo e Indaparapeo, estos dos pueblos de Michoacán que se disputan, por cierto, el honor, pero han aclarado ya los historiadores que se encontraron en Charo, pero que se fueron juntos hasta Indaparapeo, donde pudieron detenerse a conversar. Ahí lo nombra el lugarteniente en esta región, Hidalgo a Morelos, y así es que Morelos, este hombre de origen muy, dijéramos, muy de abajo, de las castas del gran mestizaje que se había dado en estos 300 años de colonialismo, ¿no? Porque él traía, dijéramos, en su ADN una mezcla de origen africano, ¿no? De afrodescendientes, con mestizo y español. Ahí sí que estaban conjuntas esos tres orígenes raciales o étnicos, y entonces él venía de las castas, y había nacido el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid. Había conocido, ya lo dijimos también, al cura Hidalgo en el colegio de San Nicolás, cuando Hidalgo era el rector. Ahí estudió para sacerdote, pero terminó su carrera en el seminario de Valladolid, donde ya se graduó como sacerdote, y se le asigna el pueblo o la intendencia de Carácuaro, Michoacán, y ahí está él prestando sus servicios de sacerdote hasta que recibe el llamado de la lucha de independencia en 1810 y abandona para siempre esta tarea, esta misión, para pues ponerse al frente de la tarea, la lucha revolucionaria. Y así podemos empezar hablando de Morelos, diciendo que, bueno, esto ocurrió el 20 de octubre de 1810. Hidalgo, sabemos que desaparece muy pronto del escenario, ¿no? Junto con los insurgentes, con los primeros que lo acompañaron y los que arrancaron la batalla. Por eso, si bien dices, esta es una segunda etapa de la guerra de independencia. Y el nada merma, habíamos dicho también, el que se pusiera al frente de la batalla este hombre en sustitución, por así decirlo, del lugar que había ocupado el cura Hidalgo, porque Morelos, si bien no poseía toda la gran ilustración intelectual de Hidalgo, resultó ser un hombre, un revolucionario muy completo como soldado, como guerrillero, como estratega militar, admirado por propios y extraños, pero además un hombre que tuvo un gran sentido de la importancia del contenido ideológico de la lucha de la revolución de independencia. Él se preocupó mucho por el aspecto de darle rumbo, de darle horizonte, de preocuparse por dejar establecido para qué queremos ser una patria independiente y soberana. ¿Qué tipo de nación queremos conformar? Porque él sabía bien que otros hombres vendrían, sin duda, podrían venir a haber muchos que salieran a sustituirle en el liderazgo como general, como hombre del campo de combate, en la lucha cuerpo a cuerpo, en la lucha sangrienta por vencer al enemigo. Pero
de qué servía, dijéramos, ir a dar la vida sin saber exactamente qué nación o qué se pretendía hacer una vez que venciéramos a los españoles. Nada más luchar para que los españoles nos dejaran en paz, se fueran a su Europa, a su tierra, a su país. No, no solo para eso. Ser libres para construir un país, una nación justa, ¿verdad? Justa, que no tuviera la misma estructura económica y social y política que había, perdón, voy a ver cómo apago esto. Discúlpenme, denme un segundo. Mientras tú atiendes ahí este Estoy momento. en Cuatro Vientos, hijo, discúlpenme. Y con el público de Cuatro Vientos. Es su amigo. Bueno, entonces, Okay, adelante. así fue que él se preocupó por este aspecto ideológico de la lucha, y ahí es donde hace un gran aporte revolucionario, donde destaca la obra que tú mencionas, Olguita, Los sentimientos de la nación. Morelos dejó muchos escritos, dejó muchos materiales escritos, él, y también lo habíamos dicho, el cura Hidalgo y otros insurgentes, pero de todo este gran material que se ha podido recoger y el archivo que hay en este sentido, esta obra destaca de manera fundamental, porque podemos decirlo así en pocas palabras, contiene el embrión de lo que tenía que ser la Carta Magna, el Estatuto Jurídico de la Nación. Es el embrión de las instituciones con que nacía nuestra patria como tal, ¿no? Y donde estaba el proyecto de nación, y que lo has dicho también muy bien, todavía encontramos la huella de los sentimientos de la nación, la huella del pensamiento de Morelos en la Constitución vigente, en la de Querétaro de 1917. O sea, no solo fue la base para la Constitución de Apatzingán de 1814, luego la de 1824, porque la Apatzingán sabemos que nunca estuvo vigente, la de 1824, la de 1857, la Constitución liberal de la Revolución de Reforma, sino que trascendió hasta la Constitución de 1917 y sigue ahí con todas las reformas que ha tenido esta Constitución hasta nuestros días, el pensamiento de Morelos, y lo podemos detectar ahorita, más adelante, podemos ir localizando en algunos artículos de nuestra Constitución el pensamiento de Morelos. Sí, fíjate, Marta, que la vez pasada recordaremos que hacíamos énfasis en algunos rasgos característicos de estos enormes líderes que se convirtieron en los héroes patrios, los héroes mexicanos ya, sí. Que dieron origen a la nación mexicana, y mencionábamos, bueno, que tenían en común de ser sacerdotes. No fueron los únicos, hubo varios sacerdotes en la Guerra de Independencia, pero son los más notables, Hidalgo y Morelos. Pero mencionábamos también que tenían en común una sólida formación intelectual, ideológica, política, y una cultura muy, muy amplia, a pesar de tener orígenes diferentes, porque Hidalgo venía de una posición económica más acomodada, había sido incluso rector de la Universidad Nicolaita de Michoacán, hoy Michoacán, sí. En Morelia, Michoacán. Bueno, pues y a pesar de que Morelos venía de una condición, de una cuna humilde, como decimos, había logrado grandes avances, conquistas intelectuales por sus estudios, ¿no? Y había abrevado de las mismas fuentes que Hidalgo. Todo lo que fue el pensamiento, la Ilustración, el pensamiento liberal, la Revolución Francesa, ¿no? Y muchos libros de ellos prohibidos en México en aquellos años, y ellos leían en esos libros, ¿no? Bueno,
decíamos, Marta, que una característica que los unía también sólidamente en sus concepciones a Morelos y a Hidalgo, y luego también a Vicente Guerrero, que encabeza la tercera etapa de esta revolución por la independencia, sí, era un profundo sentido social, un compromiso social, una visión no solo de un México, de una nación independiente de la corona española y la construcción de una nueva nación, la mexicana, sino también una propuesta de reforma social profunda. Y aunque Hidalgo no alcanzó a desarrollar en escrito gran parte de este pensamiento, lo pudo condensar muy bien en diciembre de 1811 en aquel decreto o declaración de Guadalajara, donde es el primer antecedente directo de un decreto de abolición de la esclavitud en México, de una propuesta de apoyos, un estado de bienestar, como le llamamos hoy, de bienestar social, con políticas de apoyo a los pobres, y luego lo retomaría todo esto, Morelos. Pero quisiera plantear para ver qué piensas tú de ello, que cuando Hidalgo da a conocer esta declaración o decreto de Guadalajara, también dejó, aunque sea de manera incipiente, pero la idea de cómo organizar a la nación. Y habló de formar un congreso con representantes de todas las provincias para institucionalizar, dar cuerpo legal al movimiento insurgente y a su resultante en una nación naciente. Y bueno, hasta ahí quedó Hidalgo, como tú dices, pues desgraciadamente muy pronto fue derrotado por el ejército imperial y fue a dar a prisión, al calabozo de allá de Chihuahua, donde lo fusilan y lo decapitan junto con otros héroes. Pero a unas semanas después de que le dan muerte a Hidalgo y a sus compañeros, solo unas semanas después de esa muerte que logra escapar, fue Rayón, Ignacio Rayón, que entra en contacto con Morelos y que empiezan esta segunda etapa, convocan de inmediato a una reunión de carácter nacional. Fue Ignacio López Rayón. Él logró escapar y convoca junto con Morelos rápidamente a todos los insurgentes que andaban desbalagados, pero dispuestos a reunificarse y luchar. Los convoca a reunirse en Zitácuaro para formar la primera Suprema Junta Nacional Americana. Y esa es la cuna que va a dar nacimiento en abril del año siguiente. Fíjate, esto lo hace él en agosto de 1811. Bueno, pues en abril de 1812 se realiza esta Suprema Junta Nacional Americana, que es el antecedente más inmediato de lo que sería la primera Constitución Nacional de México. Ahí le dejo yo porque me parece muy importante que tú nos digas en qué consiste este documento que posteriormente presenta Morelos y que son los sentimientos de la nación, columna vertebral de la definición de lo que hoy es México, ¿no? Sí, nomás parece que hay ruido. ¿Me permiten un segundo para bajarle aquí ¿sí? Discúlpenme. Sí. Nomás ya, que ya se eliminaron, ¿eh? Ya no se escuchan aquí. ¿No se escucha? ¿Le bajas? Sí, tantito, por favor. Bien, pensé que estaba obstruyendo Bien, lo siento. Al principio, pero ya no. Bueno, el documento de los sentimientos de la nación es breve, sin embargo, no creo que haya tiempo para verlo completo. Vamos a ver los aspectos más importantes, ¿no? Que podemos destacar y que podemos decir que siguen vigentes en nuestra Carta Magna. Tenemos primero que dice que la América es libre, independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones.
La siguiente es, juntamos que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Sí. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Aquí lo alcanzo a ver bien, quedando todos iguales. Y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la esclavitud. Bueno, aquí destaco que en ese tiempo todavía no se decía mexicano, sino americano. Estaba tan imbuido por los españoles este concepto de que éramos americanos y era tanta la, dijéramos, antipatía que tenían por reconocer el origen mexica de nuestra nación y el nombre de México, que hasta en nuestros propios insurgentes manejaban ese término de americano en lugar de mexicano, ¿no? Bueno, en estos puntos que hemos visto, podemos decir que prevalece en nuestra Constitución estos aspectos de la soberanía, de que la patria nace libre, soberana, independiente, sobre todo en los artículos 40, 41, ¿no? El país, el Estado mexicano se conforma de 3 poderes y esta inclusive redacción que se ve que muy parecida al concepto actual de soberanía popular que está en nuestra Constitución, que dice que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional, etcétera, etcétera, es muy parecido pues a nuestro casi poético, ¿no? Artículo 39 constitucional, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, ¿no? Y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así dice actualmente el artículo 39, que viene desde los sentimientos de la nación, así viene, así quedó, como está ahorita con este texto, viene desde la Constitución de 1857. Sí. Luego tenemos esto que acabamos de leer, se puede encontrar, repito, en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Pero también me faltaba mencionar que aquí ya se habla de que la prohibición de la esclavitud, ¿no? Dice que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas. Quedando todos iguales, solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Esto está en nuestra Constitución, prevalece todavía. Está en el artículo 1, en el párrafo 4 de nuestra Constitución. Dice textualmente, dice, está prohibida la esclavitud y los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho, la libertad y la protección de las leyes. Así está actualmente en el artículo 1 de nuestra Constitución, este tan sentido pensamiento, exigencia, reclamo de nuestros insurgentes, obviamente, de proscribir para siempre la esclavitud. Y luego en otro paquete, dijéramos, o bloque de los sentimientos de la nación, tenemos el siguiente. Que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. Que, bueno, este artículo
es uno de los artículos, se entiende, ¿verdad? Se entiende cómo está reflejando los aspectos más sensibles del pueblo mexicano. Este agravio de 300 años de una dominación, de un poder extranjero. Pero aquí, como está plasmado, bueno, pues ya son las bases de la política exterior mexicana. Aquí podríamos asimilarlo o ver la analogía con el principio de no intervención de los pueblos, ¿no? En las políticas internas de otra nación. Y vemos otro, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que distinguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Este artículo de los sentimientos de la nación toca lo que actualmente podríamos decir se establece en el artículo 123 constitucional, ¿no? Los derechos de la clase trabajadora, el principio de que el Estado mexicano debe de tutelar a la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador, para que precisamente se disminuya la brecha enorme de la desigualdad, ¿no? Esa gran polarización entre el rico y el pobre. También podemos encontrar en esta expresión de este artículo, cuando habla de patriotismo, que es una parte muy importante. Esto lo podemos encontrar en varios artículos de nuestra Constitución, pero yo diría que, o yo haría hincapié en el artículo 27 constitucional, porque este artículo que habla del tipo de propiedad que tiene nuestro país, ¿no? Que las tierras, las aguas, los recursos naturales son originariamente de la nación, ¿no? Y es el Estado el que lo puede conceder, ¿no? Jurídicamente se arroga el derecho, pues, de concederle a los particulares, pero es la nación la propietaria originaria de toda la riqueza natural del país, lo que le da un sentido de propiedad muy sui generis, ¿no? El concepto de propiedad en nuestra Constitución. Y entonces necesitamos de hombres y mujeres patriotas, precisamente para mantener el respeto a la propiedad de la nación. Yo creo que invocar el patriotismo es muy importante, y lo hemos visto en el transcurso del proceso histórico de México, como si hemos tenido retrocesos, ¿no? Es precisamente por falta de patriotismo, por traidores, por vendepatrias, ¿no? Por entreguistas. Entonces, ese aspecto prevalece todavía en nuestros días en varios artículos. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigos que sean, y solo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, señalando el 10%. Otro tema de política exterior, ¿no? Otro tema que tiene que ver con el derecho internacional. Era tanto el dolor, ¿no? El daño que había hecho el extranjero, tan perniciosa su presencia en 3 siglos sobre nuestro suelo y sobre nuestro pueblo, que se ponía énfasis en ese aspecto, ¿no? Cuidar nuestras fronteras, los puertos, y que por muy amigos que sea, no vayan más allá de lo que deben de ir,
porque no dejan de ser extranjeros, ¿verdad? Entonces, ese cuidado a la soberanía nacional prevalece en nuestra Constitución. Otro punto, que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. Bueno, eso persiste en nuestras reglas y está en todo lo relativo al Código Civil y al Código Penal en la cuestión de las sanciones. Que en la nueva legislación no se admita la tortura. Esto es importantísimo y todavía prevalece, por desgracia, pero está que nada menos que en el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿verdad? En el artículo 1 dedicado a los derechos humanos, donde se prohíbe la tortura, y pensar que todavía no logramos quitarnos esa lacra de la vida pública de nuestro país. Tenemos que se quite la infinidad de tributos, pechos, imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos, a otra carga igual ligera que no se oprima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues en esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios empleados. Bueno, esto es del ámbito de la cuestión fiscal, ¿no? Porque nuestros mexicanos de aquel tiempo, a pesar de vivir en una tremenda situación de pobreza, de esclavitud, ¿no? Por ejemplo, los que padecían de la encomienda, esta figura sucedánea del esclavismo, porque el esclavismo no es una figura jurídica, no lo fue. El esclavismo en México era de hecho, no de derecho. Ajá. Entonces, se creó aquella figura de la encomienda, a través de la cual el amo, el señor feudal, el hacendado, el rico español, ¿no? Tenía a su cargo a un grupo de trabajadores en calidad de esclavos, porque le servían todo el día en su hacienda, en su mina, en su propiedad, haciendo todas las labores de labranza de sol a sol, y todavía las labores domésticas, o sea, no tenían derecho al sueño porque había que estar al pendiente de lo que el Señor se le ofreciera, ¿no? ¿Y por qué todo esto? Porque el trabajador, el indígena, el africano que habían traído, el afrodescendiente, estas personas de las castas, eran eternos acreedores del amo, del patrón, porque él los protegía. Él les daba techo y les daba protección. Entonces, estaban sujetos a servirle de día y de noche, ¿no? Esa era la encomienda, ¿no? Y había caciques que se encargaban de capturar a los esclavos, ¿no? Podemos decir así, a los siervos, a los peones, a toda la peonada que iba a formar parte de la propiedad, podemos decir, de ese español, de ese amo. Entonces, a pesar, por encima de toda esa pobreza, del rigor de esa vida de penurias, todavía tenía que pagar impuestos por todo lo que compraba, ¿no? Había la alcabala, que es una especie de IVA de lo que tenemos ahora. Por cada cosa que compraban, frijol, semilla, sal, lo que fuera, tenían que pagar un impuesto. Entonces, aparte, este artículo combate los estancos, que eran los monopolios que había en aquel entonces, porque en México no se podía producir, no se podía cultivar nada que produjera, que prohibiera la corona, ¿no? Porque
éramos el mercado de España y aquí se tenía que consumir lo que venía de España, luego entonces no podíamos producirlo nosotros, ¿no? Y esos eran los estancos, una serie de productos que estaba prohibido producirse aquí en México y pues, lo mismo que tenía frenada el desarrollo económico, ¿no? Nada más se producía aquello que no le importaba a España y que servía pues para el autoconsumo ahí en los pueblos alrededor de las mineras o de las haciendas. Y todo esto forma parte de la materia fiscal, de la materia tributaria, de la justicia, de que pague más el que más tiene y menos el que menos tiene y no pague nada al Estado el que nada tiene, ¿no? Que es un principio en materia hacendaria elemental, viene desde entonces, arranca desde allá y que también pues seguimos siempre exigiendo, está en todas las demandas del pueblo, una verdadera reforma hacendaria donde se aplique en realidad ese principio. Y vamos a ver, el último dice, de los que yo elegí, ¿verdad? Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano, para hacer recordatorio siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Bueno, pues podemos decir que el pueblo, independientemente de que eso no esté en nuestras leyes, en nuestra Constitución, quedó en el alma del pueblo, quedó en la memoria colectiva, quedó en la enseñanza del civismo y de la historia, quedó en el ejemplo que ellos nos dieron y después de 210, 11 años, seguimos nosotros venerando ese gran sacrificio que hicieron el pueblo de México de aquel entonces y sus conductores por darnos patria, ¿no? Y en especial, pues, el cura Hidalgo ha adquirido para el pueblo de México la categoría de padre de la patria y Allende y los que le acompañaron siguen siendo personajes que se estudian en nuestra historia. Aquí yo, porque ya hablé demasiado, haría un corte. Esto es lo que los artículos que escogí de los sentimientos de la nación. Híjole, pues has hecho una muy buena síntesis. Son 23 puntos, 23 sentimientos del documento redactado por Morelos, en este documento que se conoce así como los sentimientos de la nación y que son el alma, la esencia de nuestra Constitución y que bastaría volver a ellos, como lo hemos visto por lo que has mencionado, Marta, para saber que son el arma filosófica, histórica, jurídica, con la cual el pueblo mexicano tiene todo el derecho hoy en día para enfrentar los grandes intereses extranjeros que vienen a nuestro país, no como lo dijo Morelos, con las manos a trabajar y que sean artesanos, trabajadores, gente bien intencionada, sino que viene como aves de rapiña, como llegaron los representantes de la corona española a saquear nuestros recursos y a explotar a nuestro pueblo. La lucha por la independencia de México siempre marchó sobre esos dos rieles: lograr la independencia de la corona, la construcción de México, lo que hoy es México como una nación libre, soberana e independiente, y por otro lado, la lucha contra la explotación. Tú mencionaste muchos datos de cómo era saqueada la nación y explotados los peones, la mano de obra, ¿verdad?, mexicana, expoliada, esclavizada. Y bueno, esta lucha de los insurgentes tenían en el centro de
sus objetivos la independencia de México y la abolición de la esclavitud y de la explotación, la eliminación de las castas, le llamaban ellos, ¿no? Y que los seres humanos solamente se puedan dividir, los mexicanos solamente se puedan dividir, distinguir, entre, lo único que los podría hacer diferentes sería la virtud o el vicio. Así es. Y esto nos lleva ahora un poco a tratar de entender este mensaje recurrente de López Obrador respecto a la lucha contra la corrupción como el origen de todos los males, ¿no? Sí. La corrupción como el vicio, ¿verdad? El vicio que corrompe a los seres humanos y daña los intereses de la nación y de su pueblo. Creo que has hecho una muy buena síntesis y me gustó mucho cómo expusiste lo fundamental de estos 23 sentimientos de la nación. Yo nada más remarcaría esa vigencia con la actualidad. Tenemos en estos sentimientos de la nación que nos dejó Morelos, el arma moral, espiritual, filosófica, histórica, jurídica, para seguir defendiendo nuestros intereses. Ahí mismo, fíjate cómo en aquel tiempo, con otras palabras, pero ya se hablaba de algo tan, digamos, moderno, ¿verdad?, que son los derechos humanos, y que en la última reforma trascendental a nuestra Carta Magna se elimina el concepto de las garantías individuales y queda establecido como los derechos humanos. Y a fin de cuentas, la defensa de todos los derechos civiles, culturales, políticos, sociales de los mexicanos y las mexicanas, pues engloban en ese concepto los derechos humanos. Eso es lo que estamos ahora defendiendo, y es lo que defendió Morelos y lo que defendieron los insurgentes de aquel tiempo. Nada más me gustaría a mí recordar algo que mencionó Javier la vez pasada, y que fue el hecho, como buen periodista que es, que destacó que el Despertador americano fue el primer periódico insurgente, no solo en esta región que hoy conocemos como México, sino en toda América Latina, el Despertador americano. En toda América Latina fue el primer periódico insurgente, y además el hecho de que se publicó su primer número en Guadalajara, Jalisco, el 20 de diciembre de 1810, precisamente para publicar este decreto, esta declaración de Hidalgo, donde declara al país independiente, el nacimiento de la nación y la abolición de la esclavitud y de las castas. Y este fue el documento fundamental que retoma Morelos para escribir los sentimientos de la nación, y que fíjate qué interesante fue este constituyente, porque en eso se convirtió el primer constituyente, antecedente de la Constitución de Apatzingán, que fue la primera constitución. Inició desde septiembre de 1813 y termina más de 2 meses después, hasta septiembre, octubre, noviembre, hasta octubre, creo que noviembre. El 14 de septiembre inicia, pues, y es una lucha lucha intelectual, ya entre los propios insurgentes, a limar las asperezas que tenían y definir los conceptos de Estado. Y es un trabajo intelectual muy importante, que se constituyó en lo que llamaron el Congreso de la Náhuatl. Y esto es muy bonito, es muy bonito, amigos, amigas de Cuatro Vientos, porque en este sentimiento de la nación, Morelos retoma la raíz indígena de lo que era el México antes de la llegada de los españoles. De ahí le toma el nombre del Congreso de la Náhuatl, porque creo que refleja con mucha claridad de qué raíz tomarse, ¿verdad?, para poder dar nacimiento a una nueva nación. Dice, en este territorio, ¿verdad?, había una cultura, había una riqueza ya, ¿verdad?, cultural, que teníamos que retomar y reivindicar, de la región que era llamada la Anahuaca,
Así, no, a lo mejor no tenemos el conocimiento del México, no se llamaba México, pero toda esa región del centro de lo que hoy es nuestro país era la Anahuaca. Y entonces de ahí toma el nombre y la idea Morelos y López Rayón para convocar al Congreso de la Anáhuac, sí, el 14 de septiembre de 1813, desde entonces 14 de septiembre, sí. Y por eso también podemos decir que el 14 de septiembre, todo lo que ahora conocemos como el grito, la ceremonia del grito de independencia, quedó establecido en ese Congreso de Anáhuac, de la región de la Anahuaca, y que yo nada más concluyo diciendo que fue el 6 de noviembre, fíjate, fue del 14 de septiembre al 6 de noviembre de 1813. Empezó en Chilpancingo y terminó en Apatzingán. Sí, exactamente, y que termina con el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, yes, la América del Norte. Y que este documento final, sí, le encomiendan la tarea de redactarlo a Andrés Quintana Roo, el esposo de Leona Vicario, y a Carlos María Bustamante. Y esta declaración de independencia es muy importante subrayarlo, porque luego la historia nos hace creer que la independencia la declara Iturbide, ¿verdad? Y no es cierto, el antecedente directo fue Congreso de Anáhuac que termina el 6 de noviembre de 1813 con la solemne declaración de independencia de la América del Norte, eso quiere decir América Septentrional, que era nuestra región. Hay que recordar que era más arriba el territorio de lo que tenemos hoy como frontera, el doble de lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, vendría luego, en octubre de 1814, la Constitución de Apatzingán, y esta historia bonita también, donde le piden a Morelos, lo reconocen todos los insurgentes como el jefe del ejército insurgente, ¿sí? Y le piden que sea nombrado el generalísimo, su ilustre, y él dice, no, dice, yo soy solo un siervo de la nación. Sí. Y habla también, pues, de esta actitud humilde, ¿verdad? De este sentimiento de que la soberanía radica en el pueblo y yo soy un siervo de ese pueblo, que es la nación. ¿Sí? Entonces, me parece que es bonito terminar también con este reconocimiento a la congruencia. A la congruencia, exactamente. Don Morelos también llevada a su vida personal y que no permite ningún título, ni de emperador, ni de ilustrísimo, que sí los acepta después Santana, ¿verdad? O los acepta después Iturbide. Iturbide para empezar. Iturbide para empezar, ¿no? Iturbide. Claro. Quiero hacer un comentario. Permíteme un segundito nada más. Quiero comentar. Sí, todavía tenemos tiempo. Miren, gracias. Fíjense que, gracias, muy amables. Fíjense que cuando estamos escuchando a este tipo de héroes de la nación, yo siempre trato también de verlos como seres humanos que pues están llenos de contradicciones también, y que pues tuvieron que asumir y tuvieron que tomar decisiones muy, muy difíciles, que a lo largo de la historia algunos historiadores o algunos políticos pudieran considerar que pues se cometieron errores graves, ¿no? A Hidalgo siempre se le va a señalar, bueno, ¿por qué no bajó del Cerro de las Cruces, en el Estado de México, al valle ya a la Ciudad de México? Y bueno, pues con esto concluir finalmente el tema de la independencia de nuestro país. Y en el caso de Hidalgo, pues precisamente en esa enorme frase de que soy el siervo de la nación, pues también pudo haber fincado el destino de su movimiento independentista, ¿no? Pudo haber finalmente asumido el rol de estar al frente de esta nueva nación que se decreta con esta primera constitución de nuestro país en Apatzingán, en el año de 1814,
y que pues es una obra realmente impresionante desde el punto de vista jurídico, que tú ya estabas, que tú nos hiciste el gran favor, Marta, de desglosarlo, y que finalmente, pues hay que destacar que en este documento fundamental, por primera vez se habla de una división de los poderes en nuestro país, en lo que hoy conocemos como México. Por primera ocasión se habla de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. También por primera ocasión en este país se habla de la educación obligatoria y gratuita. Esa es también una de las grandes aportaciones de esos grandes hombres y mujeres que estaban luchando a un lado de don José María Morelos y Pavón. También se le concede por primera vez a los hombres, bueno, todavía no estaba el feminismo muy arraigado en nuestra naciente nación, pero a los varones se les otorga por primera vez el derecho al voto, sí, libre, universal y secreto. Y también se limita por primera ocasión también los latifundios, ¿sí? Abre las tierras al cultivo de todo tipo de productos agropecuarios, agrícolas y obviamente la ganadería también, ¿sí? Para evitar y terminar con los latifundios que estaban en poder de los mínimos cantidad de españoles peninsulares que estaban dominando a esta región del planeta. De la iglesia, había un latifundismo eclesiástico enorme. Clerical también, sí, claro, claro. Entonces son muchas primeras veces que desafortunadamente quienes van formando y creando la historia de México muchas veces se olvidan, algunos por negligencias, por omisiones, otros con toda la mala intención de no destacar estos aspectos relevantes de este enorme personaje que es don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Solamente quería destacar estos aspectos que vienen incluidos en la Constitución, que vienen de una serie de documentos previos que don José va elaborando, va hilando de una manera constante, clara, ¿sí? De una manera contundente, y que quedan plasmados en esa primera Constitución. ¿Qué ha sucedido con la Constitución política de este país? Bueno, ese sería tema de otro programa, pero sí quiero destacar el enorme tema de José María Morelos y Pavón desde el punto de vista legislativo, ¿sí? Y político para este país, que todavía no termina de echar a andar esto. Todavía. Creo que se puede decir muy completa, fue el primer estadista. El primer estadista, tienes toda la razón. El primer estadista. O sea, y creo, Marta, que los grandes méritos, las grandes cualidades de Morelos lo hacen no solamente como un militar muy importante, un estratega que fue capaz de mantener en jaque al ejército de la corona, ¿verdad? Introdujo la lucha de guerrillas también. Que sí, que fue capaz de utilizar todas las tácticas y estrategias militares. Hay que recordar que hubo momentos en que el ejército imperialista estuvo a punto de rajarse, de declinar banderas, de aceptar su derrota. Momentos en que lo mismo estaba pensando hacer Morelos, porque las fuerzas estaban tensas y empatadas. Y hay que recordar también que Morelos tuvo la capacidad, como tú lo mencionas, para cuando ya no podía de frente estar defendiendo con las estrategias militares tradicionales, recurrir a la guerrilla. Y en este sentido fue así como, sí, quizás sin conocerlo, pero como un maestro de lo que serían después grandes revolucionarios como Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? Entonces, un estratega militar, un filósofo, un teórico muy importante, capaz de comprender lo que es la noción de Estado, del nacimiento de un Estado. Yo lo veo como un humanista muy valioso, al igual que Hidalgo, y me parece que no ha dado la historia en México ningún otro personaje que conjunte todas estas cualidades en una sola persona, sí, incluida la humildad, la modestia
el no tener esa ambición de, como le dice López Obrador, ambición vulgar de poder, ¿verdad? Y decir, soy el siervo de la nación, y Sí. no permitir, pues, que se encumbraran, Sí. ni en lo personal ni como grupos, el quítate tú para que llegue yo. Esta idea tan preclara de lo que es la democracia y la igualdad la tenía muy arraigada Morelos. Yo creo que es sin duda uno de los hombres más importantes, de los padres de nuestra patria, ¿no? Sí. Sí. Yo no más quiero destacar así rápidamente, porque cuando hablamos también de José María Morelos y Pavón, tenemos también que hablar de grandes hombres y grandes mujeres que lo acompañaron. Y ese genio militar del que tú estás hablando, Galicia, que hay que reconocérselo fundamentalmente, pero yo no puedo dejar de mencionar que José María Morelos y Pavón, originalmente, el estratega militar de José María Morelos y Pavón es Hermenegildo Galiana. Sí, claro. Hermenegildo Galiana también es un héroe extraordinario, y no nada más es Hermenegildo, es toda la familia Galiana, ¿sí? Costeños como él. Sí, que dieron su sangre porque fueron... Y que estuvieron hasta el último minuto, ¿sí? Y con él, trabajando. Cuando fallece, cuando asesinan finalmente a Hermenegildo, realmente las campañas militares de Morelos ya fueron otra cosa. Pero sí quiero retomar porque es fundamental en la carrera también militar del general Morelos. Muy bien. Pues Hermenegildo Galiana se decía que era su brazo derecho, y nada más que necesitaba un brazo izquierdo, que fue Mariano Matamoros, porque Hermenegildo tenía un problema, no sabía leer y escribir. Entonces todo su instinto, su olfato militar era así, era, dijéramos, producto del conocimiento que tenía del terreno y de la vida, ¿no? Se hizo en la vida, y toda su familia. Fue un caso como los Bravo, ¿no? Pero estos eran hacendados, la familia Bravo, pero también fueron hermanos y hijos, y que fue Nicolás el que sobrevivió hasta tiempo de Vicente Guerrero. Y es bueno recordar ahorita a Vicente Guerrero, porque eso que decías ahorita, Olguita, de la gran importancia, esa parte tan medular y esencial en que todos pusieron mucho hincapié, Hidalgo, Morelos y los insurgentes, en la abolición de la esclavitud. Viene en innumerables decretos, documentos, en el primero de Hidalgo, en los sentimientos de la nación, y en el acuerdo que firma Vicente Guerrero con Iturbide para hacer la paz, para pactar la independencia. Ocupa un lugar fundamental la abolición de la esclavitud. O sea, todavía seguía siendo ese reclamo vivo, ¿verdad? Y quisiera yo mencionar, entre las muchas cosas que se pueden destacar en la historia de México, es que decía Lombardo, por ejemplo, que Morelos es el representante de la casta de la Nueva España, como Hidalgo es el representante de los criollos, y como más tarde, dice Lombardo, Juárez habría de ser el representante de los indios puros. Los tres hombres más grandes de nuestra historia, ¿verdad?, son los representantes de las tres clases sociales arrojadas, las que durante 300 años habían padecido el régimen colonial, y que se jugaron la vida, ¿no?, para echar abajo ese coloniaje, esa dominación oprobiosa. ¿Qué cosas tiene la vida que estos tres grandes personajes representan a estas grandes clases sociales? Sí, ¿verdad? Por su origen étnico, ¿verdad? Por su origen étnico, ajá. Aunque por su fuente y formación filosófica, ideológica, pues representaban al pueblo mexicano y a la nación. Por su origen, que fueron los motores, ¿no? La próxima semana nos toca Vicente Guerrero, Martita. Vicente Guerrero, nada más que yo quisiera nomás leer unas cuantas palabras de Neruda, porque
porque nuestro Adelante. héroe trascendió a toda la América y al mundo, ¿no? Y claro. Neruda le dedicó en su gran obra, poemario de canto nacional, le dedicó unos versos, Canto a Morelos. Cuando caía su fulgor taladrado, una pequeña gota iba llamando bajo la tierra hasta llenar la copa de sangre, y de la copa un río hasta llegar a toda la silenciosa orilla de América, empapándola de misteriosa esencia. Estos son los versos que Pablo Neruda le dedica a nuestro gran José María Morelos y Pavón en su poemario Canto General, que le mereció el Premio Nobel de Literatura. Pues muchísimas Felicidades, gracias. qué buen programa, Pues, qué buen programa. Tenemos, no, pues lo hacemos todos y ustedes aportan una mitad o yo apenas un cachito. Pero muy contenta de poder conversar con ustedes estos temas tan apasionantes y tan importantes y valiosos. Sí tenemos a Vicente Guerrero en el próximo trabajo. Ya nos estamos saboreando ese otro programa. Muy Marta, bien, muchas Martita. gracias. Muy amable. Muy amable. No, Y pues usted con también, la si insomnio. le gustó, compártalo con sus amigos y no se nos vaya, hágase un cafecito, acomódese de nuevo, prepárese porque viene un programa también muy bueno de análisis de político con el doctor Víctor Alejandro Espinosa. Denos 5 minutitos y estamos de nueva cuenta con ustedes, queridos amigos, en programa en vivo. Hasta luego, muy amable, Martita, muchas gracias. Un abrazo a todo Mexicali. Ustedes, abrazos, cariños.